Ahí estamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, Sí, buenas tardes. Bárbara, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, se habían olvidado de nosotros, me parece. Yo estuve unos minutitos antes intentando conectarme, así charlábamos, pero cuando vi que eran y cuarto, 16, y no estábamos conectados, lo mensajé a Brandon. A ver, esperen. Brandon, ¿estás ahí? No, salió. Me parece que estoy grabando yo o está grabando él. Esperen un segundo. Profesora, habían entrado en el privado 1 también. Ah, bueno, decirles que se vengan para acá. Ustedes tienen un WhatsApp seguro entre ustedes. Decirle que los esperamos. Sí, Acá hay ya están notificados, ya le avisaron. 53. Ok. No, perdón, ok, le digo a Brandon. Bueno, entre que empezamos un poquito tarde y que hay tantos temas para la clase de hoy, necesariamente igual ya iba a ser un recorte, que ahora va a ser estos casi 10 minutos, son un montón de tiempo. Hoy vamos a ver muchos temas. Vamos a ver capacidad, estado, existencia, gestación por sustitución. Lo que vamos a hacer es, bueno, voy a dar la clase, después les voy a dar subir el PowerPoint al aula virtual. Ya les subí, no sé si vieron el de alimentos ayer. Sí, lo vimos. Este lo estuve terminando de pulir hoy. Y con el libro de cabecera de la cátedra, con el libro del Dr. Hoff, más el PowerPoint, la clase, los fallos que subí, tendrían que estar bien. Y el código, por supuesto, ¿no? Nunca se olviden del código, porque a veces cuando van a rendir examen se acuerdan un montón de cosas y no saben lo que dice el código. De todos modos, yo no sé si puedo tener otra clase más, pasa lo mismo que el cuatrimestre pasado, no sé qué pasó con el parcial finalmente, si se corrió o no se corrió la fecha, y qué van a hacer, pero si veo que no dispongo de una clase más de repaso, yo la semana que viene abro el foro de preguntas. Voy a abrir uno solo para los dos temas, o sea, busquen o en alimentos o en capacidad, va a haber un foro. ¿Y por qué les digo que me hagan las preguntas por ahí y no por otros medios? Porque muchas veces las respuestas que le doy a uno les sirve a otros, ¿sí? Entonces es una manera de aprovechar, ¿no?, las dudas entre todos. Y bueno, no sé si tienen alguna duda en particular o empiezo. Están todos silenciados. Bueno, listo, arranco. Compartir pantalla. PowerPoint. Presentación. Bueno, ¿dónde pongo las cositos estos? Voy a poner ahí las fotitos. Tendría que borrar las fotitos y hablar directamente ahí, porque si no, miro las fotitos de costado. Por eso miro de costado, porque miro algunas caritas. Bueno, como ya les dije, hoy tenemos un tema bastante extenso. Vamos a hablar de la capacidad de las personas humanas. Van a ver que dentro de la sección de parte especial, perdón, del capítulo de parte especial del Código Civil, las personas humanas ocupan la sección primera, ¿no?, que van desde el artículo 2613 a 2620, que vamos a ver algunos, no todos, en el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que ha habido distintos criterios para regular estos tres institutos jurídicos, tanto la capacidad, la existencia, como el estado de la persona humana, anteriormente llamado persona física en el Código de Vélez. Y además, no siempre se han utilizado los mismos criterios para regular cada uno de estos institutos. Los criterios clásicos de regulación históricos, digamos, hasta la fecha, son el sistema de la ley personal, que puede ser tanto la nacionalidad como el domicilio. El otro sistema es el sistema de la situación de los bienes objeto del acto. Este sistema está prácticamente en desuso,
Sin embargo, estaba previsto en el artículo 10 del derogado Código de Vélez, a través de la locución latina del lex rei cite, que significaba que todas las cuestiones referidas a los bienes inmuebles situados en nuestro país se regían por la ley del lugar de situación, incluso la capacidad para adquirirlos. Y el último sistema es el sistema de la ley del lugar de celebración del acto jurídico, o también conocido como la doctrina del interés nacional o del favor negoti, que la vamos a encontrar en el artículo 2617 del Código Civil y Comercial de la Nación actual, y lo vamos a explicar más adelante. Los dos criterios referidos al estatuto personal, ustedes lo han visto un poco, ¿no? A través de las distintas, una parte introductoria de la materia, y a medida que van estudiando los distintos temas de la parte especial, han sido la nacionalidad y el domicilio. La nacionalidad como punto de conexión se estableció a través, digamos, el máximo exponente ha sido la tesis de Mancini y el artículo 3 del Código Civil y Comercial francés, que decía que el derecho de la nacionalidad seguía, digamos, al nacional francés, aunque viviera en un domicilio en el extranjero. Y Mancini fue el máximo expositor de esta tesis, estableciéndola en un contexto muy particular, que era el de la reunificación de Italia. Con lo cual, digamos, la nacionalidad y el Estado se disuelven en un mismo concepto. Por oposición a la tesis de la nacionalidad, tenemos la del domicilio, que ha sido sustentada tanto por Savigny como por Storey, y es el criterio que han utilizado los países nórdicos, los del Common Law, y los países latinoamericanos, sobre todo los rioplatenses. En cambio, el criterio de la nacionalidad es el que, digamos, siguen la mayoría de los países de la Europa continental. ¿Por qué? Porque tanto la nacionalidad como el domicilio, la discusión sobre cuál es el criterio a adoptar, tiene efectos, digamos, es una discusión política con efectos prácticos en lo que se refiere a las políticas de inmigración y emigración. Los países de la Europa continental, que han sido países emigrantes, garantizaban con la nacionalidad como estatuto personal que la persona que emigraba siguiera rigiéndose por su derecho nacional, que contenía, digamos, instituciones jurídicas sensibles a su identidad cultural y religiosa. En cambio, los países de inmigración, como los latinoamericanos, o en particular Argentina, Paraguay y Uruguay, los rioplatenses, que permitían, digamos, el ingreso de nacionales extranjeros, comulgan con la tesis de Savigny del domicilio, porque es de muy difícil aplicación práctica en los hechos aplicar a cada persona el estatuto personal de su nacionalidad. Y además, el aplicar el criterio del domicilio consolidaba una incipiente soberanía. El criterio del domicilio se dice que es un criterio más objetivo, porque no solamente se necesita la intención de la persona para adquirir una determinada nacionalidad, sino que también se requiere el consentimiento del Estado que otorga dicha nacionalidad. En cambio, el domicilio depende, de alguna manera, enteramente del domicilio. Y la intención, digamos, de domiciliarse en un estado se verifica con la registración de esa domiciliación. El criterio de la nacionalidad es el criterio que adoptó el Código de Comercio y las primeras convenciones de La Haya de 1902 y 1905. El Código de Vélez de 1971 adopta el criterio del domicilio, pero sin embargo la nacionalidad sobrevive en las formas testamentarias. Asimismo, actualmente, el artículo 2645, referido a las formas testamentarias, sigue utilizando o conteniendo como punto de conexión la nacionalidad, y el artículo 600 del Código Civil y Comercial, que se refiere, no sé si ustedes ya vieron adopción, a la residencia anterior a la solicitud. 5 años. El requisito de 5 años para solicitud de guarda con fin de adopción.
para Muy bien, Tomás. Luciano. Pero, me parece Tomás Orozco. Ah, y le han cambiado el nombre, ahí lo cambio. Bueno, pues, no te veo la foto, pero el apellido es. el apellido es el mismo. Sí, yo cuando me conecté vi que estaba la foto de mi hijo. Porque, Sí, claro, me lo han cambiado por eso. como esta compu la usa mi hijo para conectarse Tal al cual. colegio, me cambia el nombre y me cambia. Sí, ¿me entendés entonces? Sí, totalmente. No tenemos más dominio. Es verdad. Bueno, en el artículo 600 exceptúa de la residencia anterior de 5 años a los nacionales, que antes el Código de Vélez no contenía esta excepción respecto de los nacionales. ¿Sí? Más o menos, el criterio del domicilio no solo es el criterio que seguía el Código Civil de Vélez, sino que los tratados de Montevideo, tanto el del 89 como el del 40, siguen este criterio. Y hoy en día la mayoría de las convenciones, es decir, las legislaciones más modernas, también siguen el criterio del domicilio. Sin embargo, digamos, como una opción superadora de estos dos criterios, tanto el de la nacionalidad como el del domicilio, hoy se presenta la residencia habitual como esta opción. En la obra codificadora de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, en numerosas convenciones que ahí están enumeradas, se utiliza la residencia habitual como punto de conexión. Lo mismo que en las convenciones interamericanas de Derecho Internacional Privado o civil. El Código de Vélez no traía una calificación de lo que se entendía ni por domicilio ni por residencia habitual. Sin embargo, en la fuente convencional sí existían calificaciones de estos conceptos. Los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940, en el artículo 5, contenían calificaciones de domicilio. El Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual también trae una calificación de domicilio, y el Protocolo de las Leñas. Y respecto de la residencia habitual, encontramos una calificación en el artículo 3 del Convenio Argentino-Uruguayo de Protección Internacional de Menores de 1981, entendiendo por residencia habitual el estado donde tiene su centro, el estado donde el menor tiene su centro de vida. Es decir, que es una noción que no es de carácter normológico como la del domicilio, sino de carácter sociológico o de hecho, ¿no? La Corte ha definido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido en numerosos casos que se entiende por centro de vida el lugar donde, digamos, la persona menor de edad tiene una determinada presencia, asentamiento e integración, ¿no? Así que bueno, asistimos a esta opción superadora de los dos criterios tradicionales de la nacionalidad y del domicilio, que yo me imagino que esto ya lo han visto en parte con la doctora Aragonese, porque ya han visto o han empezado a ver restitución internacional, que son los criterios utilizados por las convenciones sobre restitución internacional de menores. Bueno, en cuanto al punto de conexión para capacidad, existencia y estado de la persona humana o persona física en el vocabulario del Código de Vélez. El Código de Vélez, en el artículo 6 y 7, sometía la capacidad de la persona a la ley del domicilio. Después había otros artículos que se referían también a la capacidad, que eran el 9, el 948, 949, y referido a sucesiones, el 3611, 3612 y 3286. De la articulación de estos distintos artículos se realizaron o se infirieron varias teorías que no vamos a ver en esta clase y que ustedes ya no tienen que estudiar, que eran la teoría chauvinista, la teoría cosmopolista o la interpretación literal. Pero tanto la doctrina, digamos, en resumidas cuentas, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria entendía que para el Código de Vélez, tanto la capacidad como la incapacidad de hecho y de derecho
se regían por la ley del domicilio. Bueno, acá les pongo el Código de Vélez, no calificaba domicilio, ya se los comenté. Sí califican domicilio los tratados de Montevideo. E igual criterio siguen los tratados respecto de la capacidad. Tanto para Montevideo del 89 como para Montevideo del 40, los tratados de derecho civil determinan que la capacidad de la persona se rige por la ley de su domicilio. Montevideo del 40, el artículo 1, es más amplio, comprendiendo también la existencia y el estado de la persona física, regido por la ley del domicilio, disipando toda duda respecto de estos institutos. El resto ya lo dije. El Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2616, establece que la capacidad de la persona humana se rige por el derecho de su domicilio, siguiendo de esta manera el criterio de Vélez, que toma el domicilio como punto de conexión básico y principal. No existe norma conflictual referida a la existencia y al estado de la persona, pero se interpreta que rigen la norma, el punto de conexión establecido en el 2616, que es el derecho domiciliario. Asimismo, el 2616 consagra el principio de mantenimiento o irrevocabilidad de la capacidad adquirida, es decir, el cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida, y ahora lo vamos a ver, que es el problema del cambio de estatuto. El artículo 2616 lo tenemos que complementar necesariamente con el artículo 2613, que contiene dos calificaciones autárquicas básicas para el sistema de derecho internacional privado, porque nos califica lo que se entiende por domicilio y residencia habitual, diferenciando, digamos, en estos puntos, en estas calificaciones, perdón, de estos dos puntos de conexión, el domicilio de la residencia habitual por la intencionalidad de establecer, en el caso del domicilio, por la intención de establecerse en él, ¿sí? Es decir, que el domicilio tiene dos elementos, un elemento objetivo, que es la residencia, y un elemento subjetivo o intencional, que es la intención, valga la redundancia, de permanecer o de establecerse en dicho lugar de residencia. Como les decía, el 2616, en su segundo párrafo, se refiere a la irrevocabilidad o el mantenimiento de la capacidad adquirida. Esto es lo que en derecho internacional privado conocemos como conflicto móvil o cambio de estatuto, que ustedes han visto una noción cuando vieron el ámbito temporal pasivo, ¿no? Si mal no recuerdo, para el primer parcial. Esperen que tome un poco de café. A esta hora ya estamos todos cansados. Igual la clase pasada estaba muy cansada, chicos, perdonen. No me salían ni las palabras, pero había tenido un lunes complicado. Bueno, los antecedentes de este segundo párrafo del 2616 los encontramos en los artículos 138 y 139 del Código de Vélez. Estos dos artículos regulaban el supuesto de una persona que residía en el extranjero, ya sea menor o mayor de edad, que mudaba su domicilio a nuestro país. El primer artículo, el 138, contenía la llamada tesis de la defensa del interés nacional. Esta teoría fue elaborada a partir de un fallo de la Corte de Casación francesa del caso Lizardi, en el año 1861, que ustedes habrán escuchado. El mexicano de 23 años que se le iba a comprar joyas en Francia. Exactamente, a ver, ¿qué más te acordás, Luciano? No, que es una excepción a la nacionalidad como punto de conexión para determinar la capacidad de una persona. O sea, es un chico de 23 años que compra joyas en Francia, pero ¿Sí? el padre o el tutor pide la nulidad de este acto porque para la ley mexicana Claro. él era menor de edad. Cuando se le reclama, digamos, el pago de estas Pero joyas... es por la teoría de la apariencia. Claro, se llama... Después, no. claro, lo que dice la Corte, la Cámara de Casación francesa,
es que era válido porque no se le podía exigir al comprador que cada persona que ingresa al establecimiento tener que saber cuál era la nacionalidad y como consecuencia de ello qué ley regía su capacidad. Entonces, Exactamente. termina convalidando esa compraventa, digamos. A ver, muy bien, Luciano. Para los que no conocen el caso, Lizardi era un mexicano de 23 años que contrata en Francia, digamos, con un joyero, con varios joyeros en realidad, las compras de unas joyas. Parte las paga en efectivo y por el resto emite unas letras de cambio. Al vencimiento de estas letras de cambio, Lizardi alega su minoría de edad ante el reclamo. ¿Por qué? Para el derecho mexicano, de su nacionalidad, la mayoría de edad se adquiría a los 25 años. Para el derecho francés, que era el lugar donde había contratado, la mayoría o la capacidad negocial se adquiría a los 21 años. Entonces, la Corte lo que dice es, defiende, por eso se llama teoría de defensa del interés nacional. ¿A quién defiende? Luciano. ¿A quién defiende con esta teoría? ¿A quién defiende? Básicamente a la buena fe comercial. O al nacional francés, al joyero claro. francés. Por eso, entonces. Francia, al interés. Al interés francés, pero en este caso el 139 no porque habla obró, del nacional. Que obró con la diligencia. Con buena fe. Claro, y con la buena diligencia que le puede exigir a todo comerciante. Sí, sin ligereza, sin imprudencia Tal y cual. de buena fe, ¿no? Entendiendo que con el que estaba contratando era capaz para realizar dicha contratación, ¿no? Tal cual. Muy bien, ahora después vamos a ver cómo se recepta esta teoría en el 26-17. En un caso nacional, fue el caso de María Beatriz Valle-Inclán, no de defensa del interés nacional, sino de aplicación del 138. María Beatriz llega con posterioridad, durante la Guerra Civil Española, su madre la envía a diferentes países y llega a la Argentina, donde adquiere la mayoría de edad a los 22 años, pero seguía siendo menor para el derecho español. La madre solicita, o sea, le pide a María Beatriz que regrese a España y ella se opone, no quiere regresar. Entonces la madre solicita a las autoridades españolas auxilio para que, junto con las autoridades argentinas, ordenen la repatriación de María Beatriz. Y lo que termina diciendo el juzgado interviniente es que, por más que María Beatriz sea menor de edad según el derecho de su nacionalidad, es mayor de edad según las leyes argentinas, con lo cual esa capacidad adquirida es irrevocable y no la obliga a volver a España. La tesis contraria es la tesis de los... Contraria no, en el mismo sentido, pero con otra tesis, es la tesis de los derechos adquiridos, ¿no? Que cuando una persona, dice el 139, si fuese ya mayor o menor emancipado según las leyes de su domicilio anterior y no lo fuese según las leyes del derecho argentino, prevalecerán en tal caso aquellas, es decir, las leyes de su domicilio sobre las del derecho argentino, reputándose a la persona mayor de edad o emancipado como un hecho irrevocable. En el supuesto inverso, digamos, se ha interpretado que también, interpretando los artículos 138 y 139, también se los ha aplicado en sentido inverso, que fue a partir del caso de Evelina Berman. Evelina Geraldina Faustina Berman llega a Tel Aviv con 18 años de edad, siendo considerada mayor de edad para el Estado extranjero, pero no según nuestro derecho. Evelina quería contraer matrimonio, además, digamos, su caso era urgente porque se encontraba embarazada y pensaba que para contraer matrimonio necesitaba la autorización de sus padres, los cuales le negaban la autorización, y necesitaba la autorización del juez argentino a través del juicio de disenso.
Se complicaba aún más el caso porque Evelina no tenía pasaporte argentino para poder regresar a nuestro país y los padres se negaban a prestarle el consentimiento para la emisión del pasaporte. Entonces Evelina solicita al juez de primera instancia la emisión de un pasaporte, la autorización para la emisión del pasaporte argentino. El juez le dice que sí, autoriza la emisión del pasaporte con la condición de que a su regreso a la Argentina se pusiera a disposición del juzgado. El padre apela esta decisión y el asesor de menores de Cámara fundamenta una nueva postura utilizando los criterios del 138 y 139, diciendo que si Evelina ya había adquirido la mayoría de edad de acuerdo al derecho israelí, no necesitaba ninguna autorización para contraer nupcias de acuerdo al derecho argentino. Estos casos los pueden encontrar en el libro del doctor Hoff, y si no los encuentran en el libro del doctor Hoff están resumidos en Goldschmidt. Los tratados de Montevideo, tanto el del 89 como el del 40, en los artículos 2, siguen este criterio del principio de mantenimiento de la capacidad adquirida. Volviendo, digamos, a nuestro Código Civil y Comercial actual, el 2617 hace una aplicación parcial de la defensa del interés nacional o principio de favor negoti. No encontramos una norma similar respecto de personas incapaces en el Código de Vélez. El antiguo artículo 14, inciso 4, contiene el llamado favor negoti, pero de una manera general, ¿no? Es decir, que se aplicaban las leyes del Código de Vélez cuando en colisión con las leyes extranjeras fueran más favorables a la validez del acto. Este principio del favor negoti contenido en el 2617 tiene como antecedentes el caso Lizardi, porque sustituye la ley personal, ya sea la de la nacionalidad o la del domicilio, por la ley de la celebración del acto. Y este criterio se recepta tanto en la Convención de Roma del 80 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales como en el reglamento de Roma I. ¿Por qué digo que es una aplicación parcial? Porque no se está refiriendo, no hace ninguna defensa de un nacional argentino, sino que se refiere en general, ¿no? Puede ser, la persona puede ser nacional o extranjera con la cual se ha celebrado el acto jurídico, el negocio. Y excluye, perdón... Doctora, voy hablando, entonces... espera, déjame terminar de decir esto. Y excluye los actos jurídicos relativos al derecho de familia, sucesorio y derechos reales inmobiliarios. ¿Por qué? Porque los actos jurídicos referidos al derecho de familia y al derecho sucesorio tienen un fuerte contenido de orden público, no siendo disponible para las partes. Y lo que se refiere a los derechos reales inmobiliarios lo excluye como un sentido de protección de la persona incapaz. Sí, ¿quién habla? ¿Alan? Sí, pero no, creo que ya lo entendí. Bueno, leíste el artículo. Perdón, yo no lo leí, dice, la parte en un acto jurídico que sea incapaz según el derecho de su domicilio, no puede invocar esa incapacidad si ella era capaz según el derecho del Estado donde el acto ha sido celebrado, a menos que la otra parte haya conocido o debido conocer esa incapacidad. Se refiere a la buena o mala fe de la otra parte contratante, ¿no? Digamos, por eso es una aplicación parcial de la teoría del interés nacional establecida por la Corte de Casación, porque en Lizardi sí se protege a la parte que actúa de buena fe, pero se protege al nacional francés. Acá no se está hablando del nacional argentino, por eso habla de la teoría del interés nacional. Bueno, -4. Y 51. Tenemos una hora, ¿no? Hasta -4.
¿No? Sí, está 10 menos Sí, cuarto. sí, doctora. Sí. Sí. Vamos bien. Bueno, el Estado. El Estado refiere a la vinculación de una persona con una nación, y así tenemos el Estado de nacional o extranjero, o apátrida, cuando no hay ninguna vinculación con ningún Estado, o con una familia, y así tenemos el estado de cónyuge, conviviente, padre, hijo, nieto, o considerada en sí misma en relación con diversas circunstancias, como por ejemplo la edad, mayor de edad o menor de edad, la salud mental, puede estar una persona sujeto a la determinación de su capacidad jurídica, y con respecto al género, hombre, mujer o sin género determinado. El Estado tiene una influencia directa sobre la capacidad, determinando en muchos casos la naturaleza y la extensión de los derechos de los que se puede ser titular. Como dijimos, el Código Civil y Comercial no contiene una norma conflictual expresa referida al Estado. Entonces sigue la regla general o el régimen general de la ley domiciliaria del 2616. Y, como ya dije anteriormente, Montevideo del 40 sí incluye el Estado, junto también con la existencia, en la regla general de la capacidad. No me voy a adentrar demasiado en lo que respecta a las cuestiones de género, pero sí vamos a ver un paneo, porque dentro del Estado, así como vimos la nacionalidad y el domicilio hacen también al estado de una persona, las cuestiones de género hoy en día son uno de los temas más sensibles en lo que respecta al estado de las personas. El género, como parte del Estado, sigue la regla general que se regula por la ley del domicilio del 2616. Los problemas que se plantean respecto al género son quién es el juez competente o la autoridad competente ante cual, digamos, se presenta una solicitud de cambio de género. Yo voy a hablar de manera indistinta a veces de género y de sexo, pero ¿por qué? Porque nuestra ley de identidad de género habla del cambio de sexo registral, cuando todos entendemos bien que se está refiriendo al género, pero digamos, en mucho del vocabulario de las normas todavía se sigue utilizando cambio de sexo en vez de cambio de género. Pero entiendo que todos comprenden la diferencia en uno y otro sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el juez competente? ¿Cuál es la ley aplicable al cambio de género? Y sobre el reconocimiento del cambio de género realizado en el extranjero o realizado en nuestro país por los demás estados. ¿Por qué? Básicamente porque hay una diversidad jurídica mundial respecto de estas cuestiones que van desde la prohibición hasta la autorización, pero con requisitos más o menos severos en uno u otro estado. En nuestro país, desde el año 2012, rige la Ley de Identidad de Género, entendiendo por género la vivencia interna individual, tal como cada persona la siente, y establece como autoridad competente ante la cual solicitar el cambio de la identificación de género o el cambio de sexo registral, la autoridad del registro de la capacidad civil de las personas, del registro civil, en relación al domicilio de la persona solicitante. No se requiere de ningún tipo de proceso, ni judicial ni administrativo, bastando con la simple petición de la persona solicitando el cambio de sexo registral, su nuevo nombre de pila y la identificación, la imagen que lo va a identificar. La autoridad del registro de las personas oficia al registro donde está sentada la partida de nacimiento de esa persona para que ordene el libramiento de una nueva partida y también se ordena el libramiento de un nuevo DNI en el que se consigna su nuevo sexo, su nombre y su identificación.
En el caso de que la persona sea menor de edad, necesita del consentimiento de sus representantes legales, también debe autorizarlo, el consentimiento expreso de la persona menor de edad, de acuerdo a su edad y grado de madurez, tal como establece la Convención de los Derechos del Niño, y necesariamente debe asistirlo un abogado del niño. Y en el caso de que no se pueda, de que alguno de los representantes legales no pueda o no quiera prestar consentimiento, se puede presentar, se puede solicitar por vía sumarísima ante el juez para que ordene el cambio de sexo registral de esta persona menor de edad. En nuestro país ha habido un caso bastante resonante en el año 2014, el caso Lulú, que creo que fue uno de los primeros casos, si mal no recuerdo, de una persona, de una persona menor de edad, tenía 6 años, cuando Lulú pidió su cambio de sexo registral o de género registral. Y hace unos años atrás, creo que fue en el año 2019, en Mar del Plata, el caso Tito, de un niño o niña aún más pequeño que tenía 5 años de edad, como casos, digamos, emblemáticos. A nivel internacional, es importante tener en cuenta las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las sentencias de los casos Godwin e I contra Reino Unido del año 2002. Hasta ese momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se había expedido respecto de los derechos de las personas transexuales. Venía evitando pronunciarse al respecto, dejando librado al criterio de cada uno de los estados partes del Convenio Europeo de Derechos Humanos el criterio que utilizaban para el reconocimiento o no de los derechos de ese colectivo de personas. En el año 2002, a partir de estas sentencias cambia drásticamente su postura, apoyando o propiciando la defensa de los derechos de las personas transexuales como un colectivo de personas que veía muy vulnerados sus derechos al goce de su vida privada y familiar, y a contraer matrimonio y a la no discriminación. En los casos en cuestión, Godwin era una persona que había nacido biológicamente con un sexo masculino, estaba casada, tenía 4 hijos, y en un momento determinado empieza a vestirse del sexo opuesto, es decir, del sexo femenino, se divorcia, digamos, como al final de este proceso, pierde su trabajo y probablemente por una actitud discriminadora de su empleo, y se le dificulta gravemente la búsqueda de un nuevo empleo. Tanto Godwin como I acceden a las operaciones quirúrgicas, a las cirugías de cambio de sexo, solventadas por el Reino Unido. No solamente, digamos, los fondos públicos solventaron los cambios, el cambio de reasignación genital, sino también las terapias hormonales y psicológicas que estos llevaron adelante. Lo que sucedía era que el Estado solventaba, digamos, estas operaciones y terapias, pero no les reconocía el cambio registral de sexo. Entonces, se les dificultaba mucho la obtención de la apertura de una cuenta bancaria, la obtención de un nuevo empleo, la obtención de una pensión por discapacidad en el caso de I, y poder casarse con una persona de su mismo sexo cromosómico antes del cambio quirúrgico de sexo. Entonces, en este caso,
digamos, tanto Godwin e I llevan su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo que la Corte o Tribunal dice que los Estados partes no están obligados a introducir en el derecho interno de sus estados el cambio de sexo en su legislación interna, pero incumple el Convenio Europeo de Derechos Humanos el Estado que, luego de permitir a una persona someterse al cambio de sexo, le niega todos los cambios registrales con el nuevo sexo, digamos, asignado, y le imposibilita contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo. A partir de estos fallos, todos los Estados partes del Convenio Europeo de Derechos Humanos comienzan a cambiar sus legislaciones internas adecuándose a esta sentencia. Porque lo que establece la Corte o el Tribunal es que en el año que se sancionó la Convención Europea de Derechos Humanos, no se vislumbraba los cambios científicos a nivel quirúrgico y hormonal a los que podía acceder una persona que quería cambiar de sexo. Y entonces la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene que hacerse a las circunstancias específicas de cada momento histórico, porque la Convención es un instrumento vivo, no un instrumento pétreo que vamos a seguir interpretándolo o pensándolo como al momento de su sanción, sino que hay que reinterpretarlo, un momentito, con, digamos, las circunstancias y los avances específicos de cada momento histórico. Sí, Alan, ¿sos, no? ¿Quién habla? No, Luciano, ahí ya. Luciano, sí. ¿Qué te iba a decir? No, que también dentro de los fundamentos que decía que una vez que operado el cambio de sexo, nace el derecho a no ser discriminado. Sí, por supuesto. Lo cual debería ser reconocido y es oponible frente a todos los estados de la Convención ese nuevo cambio de sexo. Exactamente. Es mucho más amplio el fallo, yo estoy haciendo como, digamos, una extracción del mismo. Es más, hay muchas sentencias anteriores en las que el Tribunal Europeo eludía o evadía o trataba de manera ambigua el derecho de las personas transexuales. A partir de estos fallos y de Van Kook con Alemania también, digamos, es mucho más contundente en cuanto a la protección de los derechos vulnerados, ¿no? Pero bueno, si les interesa el tema, hay mucho material. Yo tengo algo de material que se los puedo enviar, pero bueno, excede el ámbito de esta clase. Sigo. No es que no quiera preguntas, pero quiero terminar. Bueno. Acá yo les hice un raconto, ¿no?, de cómo, digamos, se comenzó a admitir el género X, no binario, sin identificación, neutro o fluido, o a veces también intersexual, ¿no? Hay muchas definiciones, seguramente me faltará alguna más, pero bueno, estas son todas las que yo he ido encontrando respecto a la identificación de una persona con género X o no binario. Australia fue el primer país en reconocer el sexo indefinido y a partir del año 2014 comenzó a posibilitar la asignación de sexo no definido en los documentos oficiales. Varios países han venido autorizando, a veces a golpe de algún proceso judicial y otras veces de adecuación de sus legislaciones internas, sobre todo en carácter registral, y a posibilitar la designación de un género X o sin identificación en distintos instrumentos públicos identificatorios, tales como documentos de identidad o pasaportes. En nuestro país, en el año 2018, ya hay más casos, pero bueno, fueron los dos primeros casos que se presentaron ante el registro de las personas, de la capacidad de las personas de Mendoza, dos personas que solicitaron modificar su registración con género X.
el registro, de acuerdo a la Ley de Identidad de Género, el registro de las personas de Mendoza consideró que no había ningún inconveniente en realizar esta registración y así lo ordenó. El año pasado, en julio del 2020, salió en los medios, se presentó el caso Sí, que era un argentino residente en Berlín, que también solicita desde el exterior una nueva partida de nacimiento al registro de las personas de Misiones sin consignar género. Y hasta ese momento tenía problemas para la obtención de su nuevo DNI y pasaporte, pero según lo que estuve leyendo, eso ya está solucionado. Pero, digamos, a partir de estos dos casos del Registro Civil de Mendoza, comienzan a darse una serie de casos y de situaciones en los que distintas personas solicitan ser identificadas con género X. El problema, como ya les dije, es el reconocimiento en el extranjero, en algún estado que no prevea esta posibilidad de esa registración con género X. En el caso inverso, en el caso que fuera una persona que ha obtenido en el extranjero algún instrumento público, consignando con género X, no binario, neutro, fluido, a partir de estos precedentes nacionales no encuentro que habría algún problema en el reconocimiento. Sin embargo, no hay ningún caso en concreto que podamos estudiar hoy en día. Bueno, pasamos a existencia. Ya vimos capacidad, estado y dentro de estado, género. La existencia de la persona humana está receptada en el artículo, regulada en el artículo 19 del Código Civil y Comercial actual. Sigue el mismo criterio del artículo 70 del Código de Vélez, la existencia de las personas físicas o las personas humanas, como dice el artículo 19 actual, comienza con la concepción, con los mismos, digamos, alcances y condiciones que el artículo 70 de Vélez, es decir, con la condición de que la persona nazca con vida, es decir, con el nacimiento con vida, a partir del nacimiento con vida quedan irrevocablemente adquiridos los derechos y obligaciones del concebido, y agrega el Código Civil y Comercial actual, o implantado en la mujer. Se elimina la frase seno materno. ¿Por qué? Porque ya estaba vigente la Ley de Identidad de Género, entonces se entiende que la persona puede ser concebida en el seno de una persona sin utilizar el calificativo de materno. De hecho, el año pasado, ahora no busqué esas publicaciones, pero ha habido varias publicaciones en los medios sobre personas gestantes, digamos, que de acuerdo a la Ley de Identidad de Género han cambiado su género registral o su sexo registral, ¿no? Entonces, que son, su género o sexo registral es considerado como hombre, pero son personas gestantes. Bueno, el Código Civil, como dijimos, actual, no existe una norma conflictual concreta respecto de la existencia, entonces seguimos la regla general de la ley del domicilio. Montevideo, en el artículo 1 de Montevideo del 40, sí, repito, contiene el instituto de la existencia. El problema se suscita respecto de cuando comienza la existencia de la persona derivada de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué se entiende, digamos, por concepción en el marco de las TRAP? En el momento que se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos, no se podían vislumbrar tampoco los avances científicos que iban, digamos, a operar en este campo, y en 1978 se produce el primer nacimiento de una persona gestada a través de la fecundación in vitro. Ya empiezo a sentir el cansancio. Que fue el nacimiento que todos conocemos de Louise Brown.
El Código Civil y Comercial no define qué se entiende por concepción, pero ahora vamos a ver que, de acuerdo a una interpretación sistémica del Código Civil, hay una interpretación de qué se entiende por concepción. El término que mejor define lo que se entiende por concepción no es un término jurídico, que sería concepción como sinónimo de anidación en el seno de la persona gestante. Decimos que el código no trae una calificación de concepción, pero tenemos que hacer una interpretación integral y sistémica de cuando el embrión in vitro está implantado en la persona. ¿Por qué? Porque a raíz, digamos, el código lo que dice en la disposición complementaria segunda es que la protección del embrión no implantado va a ser objeto de una ley especial que hasta el momento no vio la luz. Hay varios proyectos, pero todavía la ley no está sancionada. ¿Qué interpretamos por concepción de acuerdo a las técnicas de reproducción humana asistida? Bueno, la ley 26862 de cobertura médica de las TRA permite tanto la donación como la crioconservación de los embriones. Por lo tanto, los embriones no pueden ser considerados personas humanas en el sentido literal, digamos, del concepto. Y en lo que respecta en particular a las técnicas de reproducción humana asistida, debemos necesariamente interpretar este concepto a la luz del fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que interpreta el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que, de acuerdo a partir, digamos, del caso Maceo, queda claramente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, queda claramente establecido que los tribunales internos de nuestro país deben ejercer un control de constitucionalidad, convencionalidad de la normativa interna, no solo con la Constitución, sino con las convenciones de derechos humanos, en este caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país, de acuerdo al artículo 75, inciso 22. ¿Qué sucedió en Artavia Murillo contra Costa Rica? Costa Rica regulaba la fecundación in vitro, la FIV, a través de un decreto. En el año 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Costa Rica declara la inconstitucionalidad de dicho decreto por considerar que en el proceso de fecundación in vitro se producía el descarte de numerosos embriones, y esto era contrario con el artículo 4.1 de la Convención que protege el derecho a la vida. Entonces, en el año 2001, un grupo de personas, 9 parejas creo que eran, interpone un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que se encontraban vulnerados su derecho a la vida privada, a conformar una familia y el derecho a la igualdad. Entonces la Corte tiene que interpretar diferentes términos incluidos en el artículo 1.2 y 4.1. El artículo 1.2 dice que, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Y el 4.1, que toda persona tiene el derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Es decir, ¿cuándo era el momento de la concepción para las técnicas de reproducción humana asistida? Entonces, la Corte, para analizar estos términos, persona, ser humano, concepción y en general, utiliza diversos métodos interpretativos. El sentido corriente de los términos, la interpretación sistemática e histórica, la concepción evolutiva, la interpretación evolutiva, y según el objeto y fin del tratado. Un poco es lo mismo que estableció el Tribunal Europeo en los casos que vimos Goldwyn e I, cuando habla de que la Convención Americana
de derechos humanos es un instrumento vivo y dinámico, es decir, que no puede ser interpretado de acuerdo a la ley fría de la Convención en el momento de su sanción, sino que esta interpretación debe acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Esto es un poco también lo que se vio a partir del caso de la Corte Interamericana Atala Rifo con Chile en el año 2012. Entonces, la Convención analiza, la Corte analiza el término concepción de acuerdo al sentido corriente del término, que era como sinónimo de fecundación, y distingue la fecundación del momento de la implantación en el cuerpo. La Corte habla en este caso del útero materno o de la mujer, porque dice que fuera del útero de la mujer, hoy hablaríamos de la persona gestante, es imposible la viabilidad de ese embrión. Por en tanto, el embrión no puede ser entendido como persona, de acuerdo al artículo 4.1 de la Convención, si no se produce esta implantación en el útero de la mujer. Por lo tanto, el término no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, porque no hay posibilidad de supervivencia de ese embrión si no está implantado. Por lo tanto, el concepto de concepción implica el momento de la fecundación más la implantación. Antes de la implantación no procede la aplicación del artículo 4 de la Convención y por lo tanto el embrión no implantado no se considera persona humana en los términos del artículo 4. Antes de ir, esto, digamos, ¿qué trascendencia tiene? Bueno, como les dije anteriormente, la Convención Americana forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad y necesariamente la normativa interna debe ser reinterpretada a la luz de la Convención y de la interpretación que de su articulado hace la Corte Interamericana, que es la voz autorizada para interpretar la Convención de acuerdo a la misma Convención. Entonces, el estatuto. El artículo 1 claro, del estatuto. Exactamente. Bueno, el Aplica, estatuto de la Corte y la Convención es la que crea la Corte. O sea, de los dos, tanto de la Corte como, perdón, hoy de la Convención como del Estatuto de la Corte. Muy bien dicho, Luciano. Por eso es que lo estudiamos. ¿Y por qué también muchas veces vemos las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver el derecho, la Convención Europea de Derechos Humanos con nuestro derecho? Porque la Corte Interamericana se nutre permanentemente de su par europeo y la Corte Europea también se nutre de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y esta reinterpretación que van haciendo de las convenciones es muy importante para la adecuación de las normativas internas de los estados a el análisis actual de los derechos humanos, ¿no? Que es un concepto que está en constante, son conceptos que están en constante evolución. Bueno, esto excede mucho más la clase de hoy, pero más que nada esa es la justificación. Ahí vamos re bien. Y 20. Bueno, el último tema que nos queda por ver hoy es la gestación por sustitución transfronteriza. Ustedes saben que en la gestación por sustitución, digamos, hay una disociación entre la maternidad gestacional, la maternidad biológica y la maternidad socioafectiva. Es una técnica que compromete el cuerpo y la salud de una mujer o persona gestante, que luego no va a tener ningún vínculo filiatorio con ese niño, y solamente, digamos, el niño tiene derecho a saber que ha sido concebido a través de, digamos,
de esta figura, pero no va a tener, como dijimos, ningún vínculo filiatorio con la madre o persona gestante. Entonces, las partes, digamos, dentro de esta figura son los padres o madres intencionales o comitentes, la mujer gestante, y aparecen diversos intermediarios en esta relación, que son generalmente a través de servicios que presta alguna clínica de fertilización, y también diversos profesionales, no solo de las ciencias de la salud, sino también abogados, gestores, que van a intervenir en el proceso. Las modalidades son múltiples porque en cada una de estas modalidades puede ser de manera onerosa o gratuita, y puede haber aporte de material genético de alguno o de ninguno o de ambos padres comitentes o de la persona gestante. Y eso es lo que va a diferenciar, en eso, digamos, se van a diferenciar las diferentes regulaciones de los estados que admiten esta práctica. El derecho comparado reconoce 3 posturas frente a la gestación por sustitución. La abstención, que es el caso de nuestro país. La gestación por sustitución estaba prevista en el artículo 562 proyectado, pero que al momento de la sanción del Código Civil se deja de lado esta figura jurídica. La prohibición, muchos estados como Francia, España, Bélgica, Alemania, Italia, prohíben la gestación por sustitución, y la regulación, que es lo que sucede en la India, Ucrania, Reino Unido y muchos estados de Estados Unidos de Norteamérica. Las cuestiones que tienen que ver con el derecho internacional privado que hay que resolver es: ¿cuál es la jurisdicción competente?, el derecho aplicable a esta relación jurídica y, sobre todo, que es la que más se presenta hoy en día, el reconocimiento y la ejecución de sentencias y documentos extranjeros que, digamos, contengan el emplazamiento filial de este niño o niña. El problema, como ya les dije, que mayormente se presenta cuando los padres comitentes desean llevar el niño a casa. Estamos hablando, no lo aclaré, pero estamos hablando de una gestación por sustitución transnacional. Es decir, cuando los padres de intención se trasladan a un estado extranjero para llevar a cabo esta técnica, y luego quieren volver a su país de residencia habitual, vamos a hablar, que es lo que comúnmente se llama cuando desean llevar el niño a casa. Los problemas que se presentan son la atribución de la nacionalidad a ese niño nacido mediante esta técnica, con la consecuente obtención de documentos de viaje, como pasaporte o DNI. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la India, que se permite la gestación por sustitución, al momento del nacimiento se expide una partida de nacimiento con el nombre del padre que ha aportado, digamos, los gametos, y el nombre de la madre sin estado o madre sustituta. Y entonces en muchos estados esto imposibilita la obtención de la nacionalidad de alguno de los padres comitentes, sobre todo de la madre comitente. Y no solamente respecto de la atribución de la nacionalidad y de los instrumentos de viaje, sino el reconocimiento de esa filiación válidamente adquirida en el extranjero, fundamentalmente la de la madre, que por el mero traspaso de las fronteras se ve, digamos, ese emplazamiento filial no sigue siendo constante, sino que pierde sus efectos. Los argumentos que se han utilizado para denegar ese reconocimiento filial
El principal ha sido la vulneración del orden público internacional en todos aquellos estados que prohíben, es decir, no solo que no regulan, sino que prohíben expresamente la gestación por sustitución, como vamos a ver que ha sido el caso de España y Francia. El fraude a la ley, también lo vamos a ver en el caso de los gemelos españoles, es decir, que las partes buscan ampararse en una legislación extranjera que les permite lo que su legislación les prohíbe, y la represión del forum shopping. Los argumentos que se han esgrimido para reconocer esa afiliación son el efecto atenuado del orden público, que todos ustedes ya lo han visto, ¿se acuerdan? A partir del caso Rivière, el efecto atenuado, es decir, que era posibilitar que se reconozcan en un estado extranjero los efectos de una relación válidamente adquirida en el extranjero sin fraude a la ley y de acuerdo a la norma de conflicto aunque autorizaba, del derecho, en este caso era del derecho francés, que autorizaba, digamos, la aplicación del derecho extranjero. Los otros fundamentos son la tesis de los derechos adquiridos, es decir, que si ese derecho se ha adquirido válidamente en el extranjero, puede desplegar sus efectos en otro estado diferente, y el método del reconocimiento en oposición al método conflictual, que tiene presente las normas jurídicas concretas que ya han sido aplicadas por una determinada autoridad judicial o administrativa y exime de la búsqueda de la ley aplicable en el caso en cuestión. Vamos a ver que todos estos conceptos los vamos a ver reflejados en los casos que vamos a ver a continuación. 26, Sí, Luciana. 34, ¿no? El reconocimiento del emplazamiento filial. Al final lo voy a decir. Exactamente. Sería el método de reconocimiento. Exactamente. Perfecto. Recepta el método de reconocimiento. Pero espera que llegue ahí, que es el final de la clase. Ok. Pero está bien que lo sepas. Bueno. Un caso que ha sido muy paradigmático es el caso de los gemelos españoles gestados en California. ¿Por qué? Porque a partir de este caso se puso, digamos, en evidencia una situación que se venía llevando a cabo por muchas parejas heterosexuales, pero que en el caso en cuestión, digamos, se dio a la luz, digamos, o se puso en evidencia porque se trataba de un matrimonio de personas del mismo sexo. Antes de este caso, bueno, antes que nada, España prohíbe la gestación por sustitución, concretamente en el artículo 10 de la Ley 14 del 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, a pesar de la prohibición, esta práctica era realizada por muchas parejas de hombre y mujer que la realizaban en el extranjero y con el instrumento registral, con la certificación registral extranjera, solicitaban la inscripción de ese niño o niña nacido a través de esta técnica en el Estado español y no había ningún problema. En el caso de cuestión, como se trataba de un matrimonio de dos varones, quedó en evidencia que esta certificación registral, digamos, no se condecía, digamos, con el sexo de estas personas y que obviamente habían... ay, no me sale la palabra. Bueno. Recurrido a esta técnica. Bueno, ya entro en la hora que ya no soy yo. En este caso, digamos, este matrimonio de españoles había contratado con una mujer esta técnica, aportando los gametos ambos progenitores. En definitiva, igual no se sabe quién de los dos, cuál de ellos será el padre biológico. California lo que establece es que antes del nacimiento de esos niños expide, digamos, una certificación registral en la que consta que esos niños son hijos
en el sentido de hijos naturales de los padres comitentes. Con la certificación registral californiana, los padres intentan la inscripción de estos niños ante el registro civil español en California, el cual les es denegado porque, obviamente, saltaba a la luz que habían recurrido a esta técnica. Los padres apelan ante la Dirección General de Registros del Notariado, que dicta una sentencia que es, digamos, muy buena, en el sentido de que diferencia digamos, la prohibición que establece el Estado español respecto de la gestación por sustitución de dejar que se produzcan los efectos jurídicos en España de una decisión pública extranjera, porque aquí, digamos, hace lugar al método del reconocimiento. Y en este caso considera al orden público como efecto atenuado. Una cosa es que se prohíba, una situación es que se prohíba en España recurrir a esta técnica, y otra cosa es que dejar que se produzcan en España los efectos de una filiación válidamente adquirida en el extranjero mediante esta técnica. El fiscal impugna esta resolución y el juzgado de primera instancia de Valencia la vuelve a prohibir, considerando que el contrato se había celebrado en fraude a la ley española. Por eso es que le digo que vamos viendo todos los institutos por los cuales se deniega este emplazamiento filial. Finalmente, la Audiencia Provincial de Valencia confirma la sentencia que lo deniega, porque considera que esta gestación por sustitución ha sido en infracción del orden público español, considerando al artículo 10 de la Ley sobre Técnicas como una norma de policía, como una norma de aplicación inmediata. Y finalmente el Tribunal Superior ordena la cancelación de la inscripción de este nacimiento. Casos similares hemos visto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Meneson y Lavacé contra Francia, y en el caso Paradiso y Campanelli contra Italia, que son un año después. A raíz de estos fallos del Tribunal Europeo, el derecho español cambia su normativa y acepta las inscripciones registrales extranjeras de niños nacidos mediante esta técnica. El caso Meneson y Lavacé son casos fácticamente parecidos. Se trataba de matrimonios franceses que habían recurrido a esta técnica. El caso Meneson en California y el caso Lavacé en el estado de Minnesota. En un caso habían nacido gemelas y en el caso Lavacé una niña. En efecto, en el caso Meneson, Sylvie y Dominique de Meneson recurren a esta técnica en California, contratando los servicios de una amiga de la pareja, y el padre aporta el material genético. La madre de intención no aporta el material genético y tampoco la amiga de la pareja. Una vez producido el embarazo, obtienen, al igual que en el caso de los gemelos californianos españoles, obtienen una certificación registral que establece que las gemelas son hijos de la pareja comitente. Con dicha documentación, el padre solicita en el consulado francés en Los Ángeles la transcripción del acta de nacimiento y la expedición de los pasaportes. Esta petición es denegada porque el derecho francés, que prohíbe la gestación por sustitución, considera de orden público e indisponible el estado de las personas. A partir de esa situación, el matrimonio Meneson debió solicitar la nacionalidad americana de las niñas y la expedición de pasaportes estadounidenses para poder regresar a Francia, donde empieza una larga batalla por el reconocimiento de dicho emplazamiento filial. Ustedes piensan que al momento de dictarse la sentencia por el Tribunal Europeo, las nenas tenían en el año 2014 14 años.
el caso Lavacé, los casos, la situación fáctica es más o menos la misma, solamente que fruto de esta técnica nace una niña, Juliette Lavacé, y el Tribunal de Minnesota le otorga la guarda de la niña al señor Lavacé, que era el padre también, al igual que en el caso de Minnesota, el padre biológico de la menor. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Europeo? El Tribunal Europeo lo que dice es que no puede emplearse sistemáticamente la cláusula de orden público internacional para denegar el emplazamiento filial de niños nacidos a través de esta técnica en un Estado, que solamente se puede recurrir a la cláusula de orden público internacional en el caso de tráfico internacional de menores o cuando la madre gestante ha sido sometida a engaños. Sino que, digamos, los principios de orden público internacional de un Estado tienen que verse sí o sí, que el interés superior del niño es un principio superior al orden público internacional de los Estados y que debe reconocerse dicho emplazamiento filial realizado en el extranjero respecto del padre biológico, dejando sin resolver la cuestión de la madre de intención. Entonces, condena a Francia por la negativa de transcribir el certificado de nacimiento respecto de la filiación de estas niñas respecto solamente de la filiación paterna, porque en ambos supuestos el padre de intención era asimismo el padre biológico de las niñas. Por lo tanto, deja sin resolver la cuestión de la madre de intención. Esto da lugar a una opinión consultiva de Francia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que emite en el año 2019, en abril de 2019, esta opinión consultiva respecto de lo que sucedía con la madre comitente. ¿Por qué? Porque, bueno, Francia y muchos estados continuaban denegando la inscripción registral de la madre de intención y esto suponía una cantidad de problemas para los menores a los que no se les reconocía su madre. Podría suceder que no pudieran adquirir la nacionalidad de la madre comitente. En el caso de fallecimiento del padre reconocido, la madre comitente o de intención podía verse privada de la continuidad de la relación con esos menores de edad. Esos niños podían verse privados en el caso de que la madre comitente falleciera o de su derecho a heredar sobre los bienes de esta. En el caso de que el padre reconocido trasladara o retuviera ilícitamente a los menores en el extranjero, podría verse menoscabado el vínculo con la madre de intención. Y entonces, a raíz de todas estas circunstancias, Francia presenta esta opinión consultiva, concretamente preguntando si excede su margen de apreciación el negarse a transcribir el estado civil de la madre legal y si era necesario distinguir si el niño era concebido o no con los gametos de esa madre comitente. Y en el caso de que no fuera concebido con los gametos de la madre comitente, sí consultaba sobre la posibilidad de que la madre comitente adopte al hijo biológico de su esposo, constituyendo esto un método para establecer una familia cumpliendo con los requisitos del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. La Corte opinó por unanimidad que el derecho interno de los estados debe prever la posibilidad del reconocimiento de este vínculo filiatorio entre el niño y la madre comitente, pero deja librado a cada estado parte el modo en que va a realizar tal reconocimiento y dice que la opción, digamos, la opción de la adopción por padre de la madre comitente de ese niño, de ese hijo biológico de su cónyuge, es posible siempre que simplemente de manera rápida y efectiva
de acuerdo al interés superior del niño. Bueno, esta opinión consultiva tiene muchas críticas. Por ejemplo, ¿qué sucede si el padre biológico reconocido registralmente se opone a la adopción de la madre comitente? O si, como dije anteriormente, el padre reconocido fallece y no puede la madre comitente iniciar el proceso de adopción. O si lo traslada o retiene en otro estado diferente para que la madre pueda iniciar el proceso de adopción, o si no se permite el proceso de adopción por matrimonios que no estén legalmente casados. Una situación que se presentó el año pasado fue en Dinamarca, en la cual el Tribunal Superior danés negó la adopción de gemelos nacidos por gestación por sustitución, porque en el proceso de la gestación por sustitución hubo, digamos, un pago a la madre comitente, y el derecho danés prohíbe, está absolutamente prohibido otorgar un niño en adopción si alguien involucrado en la adopción ha proporcionado o recibido un pago. Y por lo tanto, estos niños quedaron en una situación de indefensión total y de no reconocimiento de ese emplazamiento filial que se había realizado, en este caso, en Ucrania. Por eso es que esta opinión consultiva de la Corte ha quedado, digamos, corta para solucionar esta problemática, y seguramente esta opinión que ha dado la Corte va a evolucionar hacia un reconocimiento del emplazamiento filial de esa madre comitente en el extranjero, aunque no haya aportado los gametos, es decir, un reconocimiento inmediato, ¿no? Que no sea a través de un proceso de adopción, porque quedan muchas situaciones en esos grises legales. Bueno, en nuestro caso hubo muchísimos, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, no los voy a nombrar, pero muchos casos de personas, matrimonios y personas que han recurrido a esta técnica en el extranjero y que han necesitado de alguna resolución judicial para el reconocimiento de ese emplazamiento filial. En todos los casos, antes de la sanción del Código Civil, se ha obtenido el reconocimiento de ese emplazamiento filial y la obtención de los documentos de viaje. Nuestro Código Civil y Comercial, como ya dije, no regula la gestación por sustitución, pero el artículo 2634, que se refiere al reconocimiento de emplazamiento filial constituido en el extranjero, contiene la cuestión de las gestaciones por sustituciones transfronterizas. El 2634 dice que todo emplazamiento filial constituido en el extranjero, de acuerdo con el derecho extranjero, obviamente, debe ser reconocido en la República, de conformidad con los principios de orden público argentino, especialmente aquellos que imponen considerar prioritariamente el interés superior del niño. Es claro el primer párrafo del 2634. El segundo párrafo del 2634 lo que hace es, de alguna manera, reforzar este concepto del primer párrafo, y lo que dice es que los principios que regulan las normas de filiación por técnicas de reproducción humana asistida integran el orden público argentino. Si bien este artículo es ambiguo porque no quedan claros cuáles son los principios que regulan las normas sobre filiación por técnicas, podrían no haber estado, porque el párrafo 1 es bastante contundente en cuanto a que todo emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero debe ser reconocido en la Argentina, no daña y digamos, le proporciona mayor fuerza al primer párrafo. Quedaban dudas respecto a si todo emplazamiento filial incluía
las gestaciones por sustitución. Ante esta situación gris y que presentaba cuestiones prácticas para muchas partes involucradas, se presenta, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emite un dictamen en el año 2015, pocos meses después de que entró en vigencia el Código Civil y Comercial, en la que establece que, obviamente, todo emplazamiento filial incluye las gestaciones por sustitución llevadas a cabo en el extranjero. Y lo que se reconoce aquí es lo que se incluye aquí es el método del reconocimiento, que es lo que había comentado hace un momento el compañero Luciano Orozco. El método del reconocimiento lo que evita es el procedimiento de exequatur. Es decir, cuando ese emplazamiento filial está contenido en un instrumento público extranjero, es directamente reconocido por nuestras autoridades, evitando el proceso de exequatur. Ustedes recuerdan que en el proceso de exequatur está vedada la posibilidad de la revisión del fondo, salvo que sea patente que esa cuestión traída a las autoridades extranjeras a través de esa sentencia judicial o resolución administrativa sea contraria con el orden público internacional argentino. El método de reconocimiento posibilita un mayor control del fondo en relación a la licitud de ese emplazamiento filial obtenido en el extranjero, pero siempre va a tener que responder al interés superior del niño, contenido en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y que forma parte o que integra el orden público internacional argentino. Y obviamente siempre va a tener como límite, toda cuestión que sea traída a nuestro derecho va a tener como límite la compatibilidad de nuestros principios de orden público internacional, integrados por estos principios sobre filiación por técnicas, por el interés superior del niño y por el reconocimiento de todo emplazamiento filial realizado en el extranjero, que forman parte de nuestro orden público internacional argentino. Otras situaciones para pensar, ya me pasé de la hora, son las cuestiones de triple filiación, que, bueno, me parece, hoy ya la clase no da para más, pero bueno, son situaciones que se empiezan a presentar. El Código Civil y Comercial actual, en el 558, establece que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Hay numerosos casos y precedentes en que se empieza a admitir una triple filiación. En Mar del Plata se ha presentado entre el Juzgado de Familia número 2 un caso en el que se ha admitido, y acá yo les traje fallos que se admite la triple filiación en un caso de gestación por sustitución, en un caso de adopción y respecto de la impugnación, de una impugnación de filiación, que al final se reconoce el vínculo filial con los dos padres de la menor. Son situaciones para pensar respecto de una triple filiación válidamente adquirida en el extranjero, si puede llegar a ser reconocida o rechazada en nuestro Estado, o al revés, de una triple filiación válidamente adquirida, como en los casos que tenemos en pantalla, válidamente adquirida en nuestro Estado, si pueden llegar a ser reconocidas o rechazadas en el extranjero. Bueno, pude decir todo lo que quería decir. No hay más. A ver, dejo de compartir. Yo después les paso el PowerPoint.
ya es tarde, muchos seguros ya se desconectaron, pero tienen alguna duda, yo sé que es mucha información junta, que tiene que ser desmenuzada, pero a la hora del parcial digamos, tienen que limitarse a saber lo que dice el libro y un poco lo que se expresó en la clase. No es que tienen que ahondar más sobre estas temáticas. ¿Algún Una comentario, pregunta, algo que les haya parecido, alguna cuestión que digan, uy, mira, ¿qué pasaría en esta situación? Los fallos que nombró son esos fallos los que mayormente se preguntan sobre estos temas. Sí, lo que preguntan siempre. Silvia. Sí, los fallos yo ya los subí. No, lo que pasa es que quería que participaran un poco más y no que siempre sea la pregunta del examen. Los Profe, fallos son los que están... Espera, sí, son los que subí, sí, es lo que mayormente les interesa. Sí, Meneson, Lavacé, están en el libro, los subí al campus, Artavia Murillo y nada más. Bárbaro, para exponerlos bien. ¿Algún comentario? No, del regreso a casa, que el problema básicamente radicaría si los comitentes, la nacionalidad se regiría por ius solis, porque si fuera por ius sanguinis, por ejemplo, alemana, los hijos alemanes se consideran alemanes, así que le darían el pasaporte. Creo que el mayor problema de apatria se genera en ese momento. Si la nacionalidad de los comitentes son como la nuestra, ius solis, sino ius sanguinis. Ius sanguinis. Mira, uno de los casos, bueno, no puedo volver para atrás, que se presentó en Argentina era justamente de una niña nacida, no, en la India. En la India. Hay múltiples casos, pero sí. Este caso era no me acuerdo si era, creo que era una niña nacida en la India, era que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba la nena? Bueno, ya me lo voy a acordar. El tema era que la mamá era argentina y el papá español, y había nacido en la India. Entonces, para el derecho español, como no había nacido en España, sigue ius soli. Como no había nacido en España, no la consideraba española, y para el derecho argentino, que finalmente la reconoce como argentina de acuerdo a la nacionalidad de su madre, debía tramitarse, digamos, el pasaporte argentino. Es decir, esos niños quedan como en una situación de apatridia porque no son reconocidos por el derecho de ningún Estado hasta que se solicita la nacionalidad y la inscripción registral. Pero sí, el problema es justamente en esos supuestos. Porque esos estados no dan, por ejemplo, en Ucrania, si bien te permite la técnica, pero no te da la nacionalidad y la India tampoco. Claro, no te dan, ni Grecia. No. Tienen que tramitar la nacionalidad de los padres comitentes. El tema es que si no se reconoce a la madre comitente como madre, la madre no puede otorgarles la nacionalidad, no puede pasarles la nacionalidad. Tal cual. Profe, una pregunta. Por eso, en el caso Meneson, terminan solicitando la nacionalidad americana para poder obtener los pasaportes, porque se les negaba la nacionalidad francesa. Sí, Mariana. No, Rocío. Ah, Rocío, perdón. No, bueno, igual le iba a preguntar lo que acaba de decir usted, ¿cómo haces para sacar al niñez de ese territorio? Bueno, lo que... justamente porque en California donde más concurren es a Estados Unidos, ya que la legislación lo permite. No, supongo que obtienen la nacionalidad. Perdón. Sí, no, pueden iniciar, eso digamos queda a criterio también de los progenitores, si tramitan la nacionalidad que ellos tienen. Si en el caso que fuera la nacionalidad argentina, la tramitan ante el consulado argentino en el extranjero, que si les expide, digamos, la nacionalidad y el pasaporte, y con eso pueden, se me mueven los cuadritos, con eso pueden regresar al país.
Pero efectivamente, después de que nace la criatura, Estados Unidos, por ejemplo, le tiene que brindar una partida de nacimiento y qué establece. Claro, Estados ¿Qué Unidos, en nacionalidad? la partida de nacimiento figuran directamente, de acuerdo al Estado, pero en el caso de California, figuran directamente los padres de intención, omitiendo la figura de la madre gestante. Ah, Los padres de intención figuran como Pero- los padres de ese niño o niña, y con esa certificación registral pueden solicitar el pasaporte. Ahí serían ciudadanos americanos, digamos. Norteamericano. Perdón. Bueno, norteamericanos. Tengo una cosa con eso que cuando dicen americano, como si toda América Sí. fuera Estados Unidos. Me queda la duda. Yo creo que sí, pero me parece que si vos tramitas la nacionalidad argentina, no te dan la nacionalidad americana. Bien. Porque, o sea, son americanos los hijos de argentinos nacidos en Estados Unidos, seguro. Pero cuando es a través de técnicas, me dejas la duda. Yo, por ejemplo, tengo claro España, pero no permite la gestación por sustitución, pero España no permite que ningún niño permanezca apátrida, ningún niño que haya nacido en España permanezca apátrida. Por eso, ustedes vieron el tema de las pateras que cruzan de África a España con mujeres embarazadas que dan a luz en España, y entonces España, aunque esas personas no tengan documento y no se sepa de qué nacionalidad es la madre de ese niño, le otorga la nacionalidad inmediatamente. Por eso es que cruzan embarazadas justamente para tener un niño que tenga nacionalidad española. Español. Sí, porque España no permite que ningún niño nacido en su territorio permanezca apátrida. Pero me dejan la duda en el caso de Estados Unidos. Yo creo que no les dan la nacionalidad norteamericana. Que Sería en el como caso... listo de Marley eso. Sí, pero Doctora, debe haber tenido Me nacionalidad parece que no. argentina para viajar. Argentina les da la nacionalidad, eso estoy segurísima. Bien. O sea, con ese emplazamiento filial ante el consulado argentino se les otorga la nacionalidad y los documentos de viaje. Me queda la duda de en el caso de gestación por sustitución si les dan la nacionalidad norteamericana. doctora, y en el caso de los países que no hayan ratificado la Convención sobre Protección de los Apátridas, ¿qué pasaría con esos niños? Bueno, dije, hay muchas, tienen que, o sea, la nacionalidad tiene dos criterios, ius soli o ius sanguinis. Si no pueden conseguir, digamos, obtener la nacionalidad por alguno de estos dos criterios, quedan en estado de apatridia y tienen que, ante alguno de los estados, iniciar un proceso para el reconocimiento de la nacionalidad. ¿Quién me hablaba? Cleopatra Torres. Pero creo que Gracias. sí, que Estados Unidos Cleopatra. te da la nacionalidad. En el caso de que no sea por gestación por sustitución, estoy segura que te la da, de niños nacidos en su territorio, pero en el caso de gestación por sustitución me queda la duda. Creo que sí, pero no sé, me queda la duda. Porque de hecho tengo Y casos que después a los de 18 amigos. años puede elegir. Sí, pero eso No sé si vos me lo... se me cortó. Sí, te escuché. Te escuché, Alan, ¿no? Sí. Sí. Sí, te repito, estoy segura que te otorga la nacionalidad a los niños nacidos de extranjeros en territorio norteamericano. Pero en el caso de gestación por sustitución, así como Ucrania y la India no otorgan la nacionalidad, no otorgan nacionalidad ni de Ucrania ni de la India, no sé si todos los estados en los que se permite la gestación por sustitución es igual o hay excepciones. Pero en el Lo voy a caso averiguar. Perdón, en el caso que vimos respecto a los españoles, justamente que después le denegaron la inscripción de las gemelas o los gemelos. Los gemelos californianos, sí. Distinto en el caso Menezón, que sí les dieron la nacionalidad norteamericana para poder viajar, porque quedaban en situación de apatría. Claro, pero bueno, pero otra cosa es que entonces, te den la nacionalidad cuando quedan apátridas. Porque, por ejemplo, España, que sí conozco, si un niño nace en España
y están en situación de apatridia, te otorgan la nacionalidad española. Pero si anteriormente los padres nacionalizan al hijo por su nacionalidad, no te otorga España por el solo hecho de nacer en España la nacionalidad. ¿Entienden? Profe, Si yo perdón. No, sí, te lo digo. Por ejemplo, un matrimonio de argentinos en España, nace el niño, si los argentinos tramitan la nacionalidad argentina, España ya no le otorga la nacionalidad a ese niño. Si los padres argentinos no tramitan la nacionalidad argentina, España le otorga la nacionalidad. Giselle, me decías que no sabías. Sí, no, le quería consultar, lo que me genera más ruido de todo este tema, más allá de que esté reconocido las técnicas de reproducción asistida y demás, la vulneración a la Convención sobre los Derechos del Niño, la vulneración a la identidad y a un montón de cosas. O sea, siempre está en riesgo de que se recurra a los tribunales superiores de alguna manera, pero mientras tanto, o sea, siempre está en juego la identidad del niño en estas cosas, ¿o no? Sí, pero hay lo que se está, digamos, a lo que se tiende es la identidad socioafectiva de ese niño, es decir, con los padres de intención, sin perjuicio de que conozca su La voluntad de ser identidad, progenitora. pero sin perjuicio de que ese niño conozca la manera en que ha sido gestado y conozca la identidad de la madre gestante y hasta de la madre que ha aportado los gametos, de la madre biológica. Pero la identidad se funda más en la identidad socioafectiva de los padres de intención o padres comitentes. En técnicas de reproducción humana asistida, siempre el consentimiento de los padres de intención es la que va a determinar la filiación. La voluntad procreacional. Exactamente. Previo libre informado. Gracias. No, de nada, Giselle. Bueno, chicos, son las 10. ¿Alguna pregunta más? Ah, acá en el chat hay algo. ¿Qué es niña? Pregunta. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No, solo una cuestión. Usted nombró para la parte de capacidad, creo, 3 fallos que dijo que estaban en Goldschmidt. Pero sí, porque sé que, creo, si no me equivoco, en Hoff no están. O sea, que en la parte especial de Goldschmidt, que no lo tendría ese apunte. O sea, esa parte. Esos hay que saber los fundamentos generales de lo que usted dijo en clase, sí, básicamente. En Goldschmidt están, estoy segura, están explicados, porque Goldschmidt no está actualizado, la última versión, espera que la tengo acá. No, digamos, no, la versión actualizada de Perugini y Zanetti no tiene el Código Civil y Comercial. Entonces, acá están seguros los fallos. Pero, sin embargo, los voy a buscar y los voy a subir al campus. Son fallos muy cortitos. Sí, pero para tener la referencia, si pudiera, sería buenísimo. Gracias. Sí, en Goldschmidt están... Esperá que si querés te busco la página. No, que no lo tengo, así que no, por mí no... Yo no tengo ese libro. No tengo manera de conseguirlo tampoco. Por eso le preguntaba si lo podés. ¿No tenés manera de conseguirlo? No, no estoy en Mar del Plata. Bueno, yo lo escaneo y lo subo. O les mando los fallos, o subo el libro, o subo, que seguramente los tiene, el de Scotty. No sé si este lo tiene alguno. ¿En Scotty están? No, pero reclara. Listo, yo los escaneo, les saco foto y los subo al campus o subo el fallo. Muchas gracias. Del fallo lo único que tienen que saber es lo que yo les dije, ¿eh? No tienen que indagar más. Ok, gracias. De nada, Rocío. Bueno, chicos, dejamos acá, yo abro el foro de preguntas y ojalá me den una clase más,
Habíamos pensado tal vez la otra vez con la doctora Lunkis una clase en conjunto para dudas y preguntas. Ojalá podamos tenerla. Sí, mañana tienen con Eugenia. Plantéenselo, a ver si podemos hacer una clase de repaso, de dudas, ¿no? Más que de repaso, de volver a dar la clase, de preguntas que surjan y que podamos charlar de manera conjunta, y si no, a través del campus. Y bueno, nos vemos. Ay, qué bárbaro. Gracias, doctora. Hasta luego. No, de nada. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Adiós. Igualmente. Adiós.